Perdónenme, se me olvidó. Igual se queda en el Facebook. Entonces, esto artificial a lo que llegamos ahora, nuevamente, ¿no? Me lleva a pensar, ¿quiénes son esos grupos que empiezan a fabricar esta artificialidad? ¿No? Para pronto, la pregunta es, ¿cuáles son los grupos que inicialmente se vuelven gubernamentales? ¿Cuáles son los grupos que inician con la gubernamentalidad de otros grupos? Y ya en forma con la institución de un gobierno en concreto. Podemos buscarle por muchos lados. Hay lados más claros, hay lados más oscuros, ¿no? Egipto me parece que es un lugar al cual hay que llegar, pero nunca del cual hay que partir. Es un lugar muy complejo, no es, vamos, son 10,000 años de un grupo cultural, es demasiado tiempo, ¿no? Es demasiado tiempo como para pensar que uno puede eh, partir de ahí. Creo que hay que hacer mucho para llegar allá. Pero bueno, afortunadamente tenemos un grupo más próximo, más fácil, que fue además como, como, como exaltado durante el Renacimiento, y que son los griegos, ¿no? Y que después le van a pasar, le van a transmitir esta veneración, este honorcito a los romanos, pero básicamente los griegos como grupo inicial, ¿no? Voy a decirlo así súper breve para irme a otro lado y luego regresar con los griegos. De Grecia sabemos cosas simples, que no hay una sola Grecia y que históricamente se ha trabajado por lo menos en dos planos, son tres, pero son dos como muy claros. Esa Grecia que llamamos o que han llamado arcaica, y la otra Grecia, esta Grecia esplendorosa que nos encanta, que es la Grecia clásica, ¿no? Que cuando vamos a la escuela, básicamente nos la enseñan así. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Nos enseñan como la Grecia presocrática y la Grecia socrática. Y de los presocráticos nos dicen, pues eran unos que empezaban ahí medianamente a pensar. Pero son los socráticos, o bueno, la Grecia socrática, donde nos pintan a Sócrates, a Platón y a Aristóteles como, uff, las grandes referencias. Es esta Grecia socrática la que le aporta al mundo el pensamiento filosófico y evidentemente la comprensión de la existencia, ¿no? Son a quienes se les atribuye la filosofía como, como cultura madre, ¿no? De la filosofía. Bueno, basta con rascarle tantito y también uno se va de espaldas porque simplemente no, no es así, ¿no? Es un asunto más complicado. Acá es donde Octavio va a entrar y me da mucho gusto que vayamos a trabajarlo de esta manera. Eh, Voy rápido a esto y me regreso a donde quería llegar primero. Son un grupo de grupitos y por lo que he visto, muchos eh, constituidos en torno a una diosa que tiene además diferentes rostros, que mientras más cercana o más próxima al tiempo moderno, eh, toma este carácter triple, pero más vieja es una sola unidad, tiene muchos nombres y estuvo por todos lados, ¿no? Es una diosa que estuvo por todos lados. Y en algún momento, otro grupo u otra serie de grupos llegan, se mezclan con estos, en buena medida a golpes, violentamente, y entonces viene un periodo en el que se trata como de aplastar a las figuras religiosas anteriores y establecer ya una religión patriarcal o semipatriarcal, porque todavía hay un periodo en el que hay dioses y diosas, hasta que se termina en la patriarcalidad. Ahorita les platico más de eso. Pero bueno, a partir de allí hay un intento de reconfigurar
o recapturar el alma de los cautivos y hacerlos pasar ideológicamente al modelo o al esquema religioso en el que pues van a tener que moverse desde que hay esta captura. Este ejercicio se vuelve total y llega hasta nuestro tiempo. Me parece fascinante. Creo que, bueno, todavía no está Alejandra acá con nosotros, pero creo que Alejandra y Octavio, Jessica también un poco, han estado en esto sin quererlo, ¿no? Algunos años nos hemos topado una y otra vez con este fenómeno y me parece una cosa espeluznante, porque termina llegando hasta nuestro tiempo. O sea, este intento de sepultar aquel grupo de culturas femeninas sigue vigente en nuestro tiempo. Ahora, esto es extraño, ¿no? Es como ¿y eso qué? ¿O dónde están? ¿O qué pruebas hay? Lo que puedo decir, y que es a lo que voy a enfocar en este seminario, es que hay algo en los grupos femeninos previos a la masculinización del mundo que está más próximo a la comprensión de los fundamentos de la existencia consciente del ser humano. Es decir, nosotros existimos y estamos conscientes de la existencia, pero conciencia no es igual a saber, ¿no? Estar consciente no es saber que existo, estar consciente es ejecutar la existencia voluntariamente, ¿no? Es decir, existir estando, existir obrando, habitar mundo haciendo mundo. No me gusta hablar de esta manera porque creo que es rebuscada y complicada, pero básicamente es ser activo en el estar en el mundo, no solamente estar contemplando, sino estar constituyendo. Esto es propio de los seres humanos. El totemismo, del que hablaremos un poco en algún momento, el totemismo nos da prueba fundamental de esto, ¿no? De la existencia creativa, no de la existencia religiosa, no de la existencia sometida a órdenes gubernamentales, es de la existencia creadora. Por eso los grupos totémicos son simples y son austeros, ¿no? Son básicos porque no necesitan complicaciones de ningún tipo, solo funcionan, están, conviven con la tierra. Eh, para mí es una sorpresa bellísima encontrar uno y otro y otro y otro y otro y otro grupos registrados, porque muchos ya están extintos eh, en la antropología, que son, que no tienen religiones, que no tienen dioses y que no tienen figuras divinas, ¿no? Me parece una maravilla encontrarme una y otra vez estos grupos, porque lamentablemente desde chicos nos crían pensando que un grupo totémico es un grupo religioso y que tiene por Dios a un tótem. Y cuando uno ya de verdad le entra con tantita seriedad, con tantita formalidad, inmediatamente se revela que no, que el tótem para nada es una figura religiosa, ¿no? No es una figura divina, es más bien un, un, una posición identitaria, ¿no? Es decir, es una posibilidad para constituir la identidad propia en un acto, en el acto de relación con el tótem. En su momento, lo que han expuesto Fraser, Gunt, también, por ejemplo, un poco Levi-Strauss y algunos antropólogos, lo que hacen es decir, bueno, el tótem es un animal o una planta de la región al que las personas se restringen para comer, ¿no? Y les digo, voy a hablar de esto en su momento así con mucho detalle. Pero vuelvo a los yaquis. Los yaquis me han demostrado algo sublime. Si tienen algo parecido a un tótem este grupo, pudimos pensar que es el venado, pero no, es el río. Y entonces, la maravilla del río es que no hay una relación de restricción alimenticia con el río.
como hay en todos los tótems que he visto hasta ahora, en todos los grupos totémicos, que hay una restricción alimenticia. Los yaquis no tienen una restricción alimenticia con el río. Contrariamente, tienen una proximidad nutricia con el río. El río es el que provee la alimentación. Y que, ya, creo que si logro llevar esto a término, que es un proyecto que tengo, si logro hacer esta investigación formal, creo que podrían poner en el juego antropológico un grupo más, ¿no? Que no respetaría la regla alimenticia del totemismo y entonces un elemento del totemismo podría quedar cuestionado. Pero bueno, lo dejo eso para más adelante cuando pueda empezar a ejecutar este segundo trabajo. Ahora, me regreso acá a lo nuestro, ¿no? Entonces, estos grupos no son religiosos cuando son alejados, uh, perdón, cuando son alejados por cualquier razón de su tierra, de donde ocurren las cosas identitarias, cuando estos grupos son puestos a la distancia, es necesaria la fabricación, ahora sí, de instituciones que regulen las relaciones. Fraser lo dice así de simple, ¿eh? Es la migración la causa primera de este deterioro social, ¿no? Fraser lo dice en algún momento, después no se desdice, pero también lo plantea como otra posibilidad. Dice que la religiosidad podría ser resultado del deterioro del totemismo, es decir, resultado de la imposibilidad de sostener los elementos que permiten el totemismo, ¿no? Entre ellos la tierra, ¿no? Ese es uno primordial. Entonces, vuelvo acá. Ya estamos en estos grupos que tienen que gobernar a los otros. Les digo que estos grupos femeninos me dan la impresión de que de alguna manera están todavía más próximos a cierto estado originario de los seres humanos, a cierta entrega propia de la relación con la tierra, de la relación con las estaciones, de la relación con los climas. Bueno, de hecho, Graves lo va a plantear incluso un poquito así, ¿no? La necesidad de la imposición de un calendario que rompa con este vínculo calendárico, que es este vínculo de conocimiento del entorno, incluso la imposición de un calendario para poder domesticar o poder domar a estos grupos. Bien, así va a ser la cosa. Están los grupos que llamamos primitivos, que a mí me gusta llamar más bien grupos primordiales o primarios. Luego, todavía no logro conectarlo, pero me parece que no es difícil llegar a esto. Están estos grupos complejos que ya no solo son, eh, ¿cómo se dice? Como migratorios, ya no son estos grupos que hacen, ay, es que tengo dos palabras en la cabeza, pero se me está yendo. Bueno, pero ya no son estos grupos que hacen eh, nomadismo, por decirlo de alguna manera, calendárico, estacional. Eh, de alguna manera hay cierto establecimiento de los grupos, aunque conservan el asunto calendárico, el asunto de relaciones con la Tierra. Y estos grupos me parece que son claramente femeninos. No quiero decir y no me quiero pronunciar por la idea de que ser mujer es comprender el mundo de una manera y ser hombre es comprenderlo de otra manera. Pero cuando digo femeninos es que me refiero a que hay un pensamiento que dirige esto a lo propio del vínculo con la naturaleza, a lo nutricio y a la vida. Y cuando digo masculino, es simple, es apropiativo. O sea, lo femenino, digamos, sería esta relación con el universo y lo masculino sería esta apropiación o intento de domesticación del universo. Entonces vamos a ver cómo los grupos bélicos
se desarrollan porque aprenden a domesticarlo todo. Aprenden a domesticar al caballo, aprenden a domesticar al fuego, aprenden a domesticar el metal, ¿no? Y se vuelven buenos para pelear porque son grupos que se apropian. La domesticación es una apropiación, ¿no? Todos los que tenemos perros sabemos que el perro termina siendo eh, pues un producto de nosotros. No es libre el perro. Ningún perro es doméstico, pues, es libre de ser perro. Todos son resultado de nosotros. Eh, y es bonito porque todo el amor que nos dan los perros también es suscitado por nosotros. No es que los perros ya lo traigan. De alguna manera esa parte amorosísima de los animales también está en nosotros. Por eso es que puede existir en esta compañía, ¿no? Triste aquellos que no conocen ese amor. Eh, entonces, tenemos estos grupos primitivos, tenemos los grupos digamos, feminidad, estos grupos relativos a la diosa, y los grupos apropiativos. Bueno, en Grecia creo que podemos encontrar este choque de los grupos masculinos y los grupos femeninos y el intento de destrucción de unos por los otros o de aplastamiento y las resistencias de unos por los otros. Es un trabajo histórico durísimo, ¿eh? No, no es que ni siquiera que lo vayamos a poder hacer del todo acá. Tenemos algunos elementos, pero no, no del todo. Bueno, no es el único grupo que va a atentar contra la diosa. Ahí es donde Octavio va a entrar, hablándonos de los indoeuropeos. Hay varios grupos y la cosa es que va a llegar hasta nuestro tiempo, ¿no? Este atentado contra lo femenino llega hasta nuestro tiempo. Y entonces, y me vengo hasta acá porque vamos a regresar hasta allá. Entonces hoy, que está en debate, que está en discusión, que está en cuestión el trato a las mujeres, hoy nos inscribimos en ese punto porque es posible decir que estamos en la colita de un proyecto bélico que existe desde hace mucho tiempo y que no es que de alguna manera eh, esto sea como al final un atentado contra las mujeres en sí, sino que ellas han sido tomadas como las representantes de un pensamiento que es un pensamiento en tanto que experiencia de mundo que nos habita a todos, pero que debe de ser aplastado, que debe ser restringido. Lo van a ver con Sócrates, van a ver cómo lo plantea así, con todas sus letras, porque gubernamentalidad en Grecia comienza gobernándose a sí mismo, ¿no? Entonces, este, este aplastamiento tan deteriorado por los milenios que han pasado desde que comienza, deriva hoy en una pésima comprensión del problema, incluso por los violentos. Porque el problema entonces ya no se vuelve una, una ideología contra la que haya que atentar o la que haya que sacar a la luz. Sino el problema se vuelve la apropiación de una mujer como cuerpo femenino. O sea, a eso hemos reducido lo femenino, a un cuerpo. Y es todo, es ridículo, es absurdo, pero es real. A un hombre lo hace la capacidad apropiativa, a una mujer la hace su cuerpo. No me voy a meter en toda la discusión eh, de los grupos diversos, pero el hecho de que el cuerpo sea fundamental para la identidad, para la constitución de la identidad, reafirma esta idea loca y extraña que tenemos de que a lo femenino lo define un cuerpo.
ha sido tan distanciada, tan aplastada, tan ocultada. La ideología que caracteriza a estos grupos relativos a la vida, a la creación, a la generación, ha sido tan hecha trizas, tan enterrada, tan vapuleada, que tenemos que reducir la pelea estúpida de milenios a la pelea contra un cuerpo. Y entonces vemos la violencia contra las mujeres que está caracterizando a Latinoamérica, y aquí sí vemos latinos de varios lados, hacemos esta violencia, pues, el resultado de un ejercicio ideológico milenario. Ahora, ¿por qué quise comenzar con esta idea y no entrar de lleno con, con la República? Porque resulta que había yo dejado de tomar en cuenta que mi vínculo con la diosa me había aproximado precisamente al feminismo, siempre desde mi distancia de que soy hombre y uno no, como hombre, no puede llegar tan fácil a meterse con los grupos feministas, a decirle nada. Eh, pero resulta que en estos días nos pasa algo, y digo nos pasa porque si le pasa a uno, nos pasa a todos, ¿no? En estos días a la buena amiga Jessica le ocurre que su prima y su sobrino desaparecieron, ¿no? Simplemente sufrían de violencia en casa, parece que hay un aviso de que va a intentar la prima irse a un albergue y nunca llega al albergue, ¿no? Nunca llega, y quien presenta la denuncia varios días después, de una manera muy sospechosa, es el, el esposo, ¿no? Pero es muy extraño, ¿no? La denuncia se presenta, la desaparición es el 24, la denuncia se presenta el 5, y no me acuerdo si, creo que ayer o antier, él pone una publicación como si estuviera con ella y con el niño, y una hora después pone una publicación de que están desaparecidos. Entonces, es evidente que algo está mal con el tipo, que algo está torcido, y nadie hace nada, ¿no? O sea, nadie hace nada, principalmente la familia no hace nada. Y ella comienza a moverse y dice, no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Y bueno, si en algún momento ella quiere hablar, ya les contará la historia de pasar ella por la fiscalía y de ser incluso limitada o marginada dentro de la fiscalía, ¿no? Imposibilitada para levantar una denuncia. Esto es atroz. Miren, estuve preparando el seminario los días anteriores y de verdad no pensaba volver a este punto, pero insisto, le pasa a uno y nos termina pasando a todos, ¿no? Que somos además un grupo fraterno, muchos nos conocemos de muchos años. Jessica es parte de nosotros desde hace bastantes años, y, y esto es brutal, ¿no? Es brutal. O sea, vuelve a pasar, vuelve a haber todo un sistema que propicia la impunidad, que propicia el atentado contra una mujer, y es un sistema que no solo es el político, sino que terriblemente es un sistema ideológico, porque buena parte de los cómplices, una muy buena parte de los cómplices, son la misma familia que no solo no está moviendo un dedo, sino que están diciendo no hay que hacer absolutamente nada, porque además lo que haya pasado se lo buscó, ¿no? Entonces, me parece espantoso. No hay mucho que hacer, ¿no? Uno difunde, apoya en lo que se puede, pero donde sí me toca a mí, o sea, donde finalmente me veo comprometido a hablar, es en este punto. Llevo mucho tiempo hablando de la esclavitud, y la esclavitud siempre me ha llevado al intento de esclavizar a las mujeres. Y dado que las mujeres son imposibles de esclavizar, porque la idea es que al esclavo hay que romperle la ideología, y estas, en cuanto tienen un hijo, pueden transmitir la ideología.
dado que las mujeres son imposibles de esclavizar, entonces lo que ha ocurrido después es un intento de violencia, es un intento de destrucción de todo lo que pueda ser llamado femenino. Y hoy ha sido tan absurdo que ha llegado a la destrucción del cuerpo, al atentado contra el cuerpo. Por eso es que lamentablemente comienzo con esto, que es una noticia gris, ¿no? Que se está intentando hacer cosas y que hay movimientos y en algo va a derivar, pero, pero creo que no hay forma de que siga yo hablando sin que mantenga este pronunciamiento en contra de esa violencia que no es contra las mujeres, sino es contra un Estado existencial. Es una violencia contra la vida, es una violencia contra el poder estar en el mundo y que hoy, bueno, se ha convertido en violencia contra el cuerpo femenino, no contra las mujeres, contra el cuerpo femenino, ¿no? Porque además hay que entender, esa violencia, rásquenle por donde sea, no termina solo en el asesinato. Esa violencia siempre tiene el toque sexual. Impresionante. No es, es mujer y la mato. No, es mujer, abuso sexualmente de ella y luego la torturo y la mato. O sea, la muerte y la tortura serían el éxtasis de la sexualidad, que es la cara apropiativa del lado masculino, solo femenino, ¿no? O sea, la única forma de captura, de despojo, que es aparentemente funcional, porque tampoco lo es el abuso sexual, ¿no? El ejercicio de una fuerza que no va solo contra atentar contra la vida, sino contra la disposición sexual. Y bueno, por eso nos pintan tantas películas donde llegan vikingos, violan. ¿No? Llega un grupo, una tribu de otro lado, viola. Llegan los españoles, violan. ¿No? Eso nos lo han pintado muchas veces porque básicamente sí, ese es el atentado. Entonces, bueno, le di toda esta vuelta larga para llegar a este pequeño punto. Me parece trágico, me parece una desgracia para todos nosotros, más para los mexicanos, porque finalmente estamos inmersos en un sistema que queremos que sea distinto. Pero bueno, es una violencia que es universal. Eh, y lo pongo, bueno, como eje primario, ¿no? No olvidar, nada más no olvidar, que todo lo que voy a decir está en un camino que se opone y que va en sentido contrario al de la violencia apropiativa, ¿no? Vamos a llegar con Platón a hablar un poco más primitivamente de esto, pero no deja de estar en el eje. Y bueno, Jessica, si quieres decir algo en algún momento o te podemos apoyar, ya sabes. Y, y este, y pues es tema de todo el tiempo, ¿no? Todos apoyamos en lo que se pueda. Hasta acá, no sé si alguien quiera comentar algo o ya le entramos derecho al otro planteamiento. Naranjas. No creo que te moleste, ¿verdad? Jessica, que haya hablado de esto. Al contrario, ¿no? La idea es que lo hagamos más público cada vez. Muy bien. Eh, bueno. Sí. Breve, en breve. En realidad no oí qué dijiste, Ah, porque he estado, discúlpame, he estado respondiendo ahorita entre el seminario llamadas y cosas que tienen que ver con el caso. Entonces, pues, estoy aquí pero lo como... platiqué como va, hasta lo de la fiscalía de hoy. Ah, ok, ok, excelente. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno ver el apoyo de todos. Y pues eso, yo sigo pues, en la búsqueda. He entendido algo, sí he entendido algo de ti, es que uno no tiene derecho a cansarse y la verdad sana, y hay que sanar. Entonces, hay mucho que hacer. Ah, qué bueno que me recuerdas que Y uno no ya, tiene derecho a no cansarse. quiero hablar más, Porque ya voy estoy a llorar. cansado. Gracias. Muy bien. Entonces vamos ya al trazo de este primer semestre de trabajo. Vamos a hacerlo en 2 semestres este seminario, por lo menos. Creo que puede extenderse más, pero pues vamos dejando lo que fluya, ¿no? Como les dije, mi decisión fue
empezar a trabajar con los griegos, porque ahí es ubicable, ¿no? Es ubicable la gubernamentalidad como, como artificialidad ideológica y es ubicable el momento, ¿no? Y ahí está Platón y se puede ubicar. Les cuento muy a grandes rasgos. Octavio va a entrarle mucho más a esto cuando hable de los grupos indoeuropeos y ciertas migraciones. Ya tenemos mucho tiempo que queremos formalizar nuestro trabajo con los indoeuropeos, sea con la lengua, sea con las religiones, con los mitos, ¿no? Tenemos a Dumézil, que como una guía, pero tenemos ¿no? Las gramáticas indoeuropeas que hay. Tenemos mucho que hacer. Recién Octavio me recomendó un texto sobre lenguas. ¿Cómo se llama, Octavio? El que... Acá lo tengo. 5.000 años de palabras. 5.000 años de palabras. De Carlos Prieto. Igual lo mando, por si lo quieren leer. Está lindo el texto y da un panorama de migraciones y de ciertas relaciones. Los indoeuropeos son probablemente el grupo más fuerte del planeta, ¿no? Un grupo que se movió para todos lados y que dominó prácticamente todos los terrenos del mundo, ¿no? Se ve en las derivaciones de la lengua. Uno no cree penetrable China, por ejemplo, hasta que ves, ¿no? Que hay algunas variantes de la lengua que migran por lo menos a lo marginal. Jorge, Es así. un comentario muy breve sobre eso y sobre grupos realmente que han resistido al indoeuropeo, ¿no? Y que son Ujú. realmente excepcionales. Solo para comentarlo así, y no lo había como procesado bien hasta hace poco que empecé a pensar otra vez en el tema, los vascos, ¿no? Los Ajá. vascos que están ahí en ese territorio, en el centro de Europa, y que han resistido la llegada de los indoeuropeos y el cambio de las lenguas y ellos llevan miles de años ahí defendiendo su identidad, defendiendo su grupo y ellos no han sido movidos por todos los grupos indoeuropeos que los han querido mover. Igual después conviene como un poco ver qué onda con estos cuates, ¿no? Ujú. Porque además se les señala como, pues qué raros, quién sabe dónde vinieron. Y no es cierto, ellos ya estaban. Ya estaban ahí, sí. Ajá, no es que vinieron y se instalaron allá, es un grupo que ya estaba, ¿no? Pero sí tienen además familia lingüística, ¿no? No, es una lengua aislada. Totalmente aislada. Sí. Órale. Bueno, ya hablaremos. Octavio es lingüista. eh, Estudió psicología, pero fue un tropezón. Es más lingüista e historiador de las lenguas, creo yo. Eh, y él va a trabajar un poquito lo de los indoeuropeos. Miren, los griegos tienen esta particularidad. Son indoeuropeos. eh, es que los indoeuropeos son muchos. Hagan de cuenta que es una bolita que más o menos está ubicada como en las orillas de lo que hoy es Rusia, ¿no, Octavio? Y de ahí empiezan a Sí, migrar para todos lados, ¿no? Y tienen varias migraciones. Entonces, se establecen en varios centros, en varias regiones, y luego de ahí migran. Entonces, son un montón de años. Sus lenguas cambian mucho, pero es que de verdad, o sea, van para la India, van para el norte de Europa, tocan una buena parte de Asia, incluso a África llegan, ¿verdad, Octavio? pues un poco sí, pero no tienen éxito, no tienen tanto éxito por allá. Sobre Ya. todo entran por la parte de España. Entonces, de alguna manera se instalan en todos lados, pero luego entre ellos también como que medio se desconocen. Y entonces son varios momentos del grupo indoeuropeo que debemos revisar, que bueno, Octavio probablemente nos va a presentar algo bien claro de eso. Pero bueno, los griegos pertenecen a este grupo, solo que no son todos los griegos, ¿no? O sea, no son como una sola unidad. Lo que podemos entrever es que es como todos los grupos. Miren, el problema es la enseñanza académica de muchos años. O sea, nos enseñan imperios y es todo lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, nos creemos el asunto de los imperios, entonces pensamos en Egipto como un imperio, pensamos en los mayas como un imperio, en los aztecas como un imperio y pensamos finalmente en Grecia como, si no un imperio en sí, el precursor del imperialismo que ya veremos en Roma.
aunque Grecia tiene su expansión imperial muy fuerte. Pero cuando empezamos a pensar así, es como que dejamos un bloque, digamos, entre la edad primitiva y la edad imperial, es como que hubiera un hueco, como que no hay nada, ¿no? Entonces, los griegos ya eran así, como los egipcios ya eran así, o los romanos ya eran así, y no. Los griegos, igual que todos los grupos culturales, son grupos tribales, por decirlo de alguna manera, si no del todo migratorios, si son, si se mueven y se establecen, o sea, tienen ciertas migraciones que les permiten establecimientos en otros sitios, pero que se van a caracterizar porque comparten algunas cosas, por ejemplo, algunas ideas religiosas, la lengua, las formas de escritura que tienen, ¿no? Algún ordenamiento político o social, las formas de intercambio, ¿no? Entonces, estos grupos comparten algunas características y esto es lo que hace que podamos llamarles como generalizarlos dentro de un nombre, ¿no? Los griegos, pero bueno, son estas tribus que andan dispersas por allí. Ocupan medianamente un territorio, o sea, no son muy distantes unos de los otros, todavía se entienden, todavía tienen algunos intercambios y pues funcionan. Bueno, entre estos grupos parece que funcionan las diosas femeninas, que les digo, en algunos es una, ¿no? Digamos, la que todo el mundo puede conocer es Hera, pero bueno, hay muchas otras. Eh, Algunos tienen ya esta triplicidad de la diosa. Les voy a pasar algún texto para que lo puedan medianamente leer. Y, y pues ya, ¿no? Viven en esta relación con la diosa, con un calendario relativo a la diosa, que casi siempre son calendarios lunares, ¿no? Que no por eso desconocen el asunto solar, ¿no? Pero, por ejemplo, el asunto solar lo usan solo en el sentido estacional, ¿no? Entonces, un calendario definitivamente lunar, donde el sol se ve, pues de alguna manera, no masculinizado, sino incluido como parte de las variaciones calendáricas. Acá Alejandra nos trae un seminario pendiente desde hace ya años que le he suplicado, porque ella sí se ha metido en forma a eso, un seminario sobre calendarios, ¿no? Y espero que ya un día me dijo, ya me voy a animar a hacer el seminario de calendarios. Bueno, sigo esperando, pero espero que por lo menos para cuando terminemos podamos arrancar con el seminario de calendarios, porque es clave, el asunto calendárico es clave. No había yo reparado mucho en esto en estos años, pero es fundamental. Si algo hacen los invasores en un grupo, es cambiarles el calendario, ¿no? Es esto, imponer un calendario, y los calendarios están asociados totalmente a, a las relaciones con la divinidad, ¿no? Entonces, los calendarios lunares, que son estos simplemente de 13 meses, ¿no? Solamente una vez en la vida he contado las lunas llenas de un año y si son 13. Dije una vez en la vida o una vida. Bueno, una vez en la vida conté un año las lunas llenas y sí fueron 13. O sea, los meses, digamos, del calendario femenino, del calendario lunar, son 13 y luego hay que hacer algunos ajustes para forzar el calendario solar y dejarlo solo como estacional. Y bueno, Alejandra se la sabe más en esto. Tienen esta presencia de las diosas. Y luego hay otro grupo de griegos que son los helenos, eh, y que son varios grupos también, o sea, los dorios, ¿no? Los jonios, estos grupos que vienen que son masculinos, o sea, todavía hace falta una chambita que voy a hacer para ver estos grupos cuándo se masculinizan, ¿no? O si siempre han sido masculinos. Estos grupos llegan, se empiezan a mezclar con las otras tribus que hay, y empiezan a tener como cierta mezcla, cierta combinación calendárica, pero después hay algunas
o algunos intentos de imposición. Si no me equivoco, hay 2 o 4 periodos de estas invasiones. Creo que sí son 4, porque las 2 últimas son las más violentas, ¿no? Ya implican una imposición violenta, concreta. Y entonces, en este cacho hay un intento de resistencia de los grupos, por llamarlos femeninos o de las diosas, y este intento de resistencia hace que la violencia se exacerbe, que el forzamiento sea mayor, y entonces viene ya la imposición gubernamental, ¿no? Todavía hay que revisar un poquito esto, lo vamos a ir haciendo a lo largo de este periodo, pero cuando esta imposición gubernamental ocurre, lo que va a pasar es que se va a hacer ya este proyecto de aniquilación, literal lo digo sin temor a usar la palabra, de aniquilación de lo femenino, de los grupos femeninos, ¿no? Y bien, la prueba que yo personalmente tengo de este acontecimiento es la República de Platón. Esa es la prueba que tengo. Hay evidentemente muchas más, ¿no? Todas las políticas, bueno, ahí está Aristóteles, ¿no? Hay trabajo de política en Aristóteles. Están las mismas leyes de Platón, pero por el momento vamos a detenernos con la República. ¿Qué me interesa de la República? ¿O qué nos podría interesar en conjunto en la República? De entrada, que es un proyecto gubernamental. O sea, Sócrates se sienta a platicar con un grupo de personas. Creo que el asunto es así. No voy a hacerlo de siempre, trataré de no hacerlo. Pero estaban en una fiesta. Eres de lo peor, ¿verdad? Estaban en una fiesta, emborrachándose tranquilamente. Habían salido del Oxxo con sus caguamas. Y entonces Sócrates ya dice, ya me voy. Y le dice, no, espérate, pasa a saludar a mi papá, que tiene mucho que no te ve. Él nos mandó a traerte. Lo llaman, ¿no? A saludar al señor, que era viejo amigo de la chamba, andaban ahí en Pemex juntos. Y entonces empiezan a platicar y Sócrates le pregunta básicamente, pues, ¿cómo te ha tratado la vida? ¿No? Y el otro dice, bien, ¿no? Bien, porque al final la vida me ha tratado con justicia y yo he sido justo. Y bueno, de ahí se van a agarrar un rato, 2 libros de los 10 que son, se van a agarrar un rato a platicar qué es la justicia. Entonces, cuando uno está jovencito, porque yo pues daba clase de ética a mis 28 años en una universidad, hagan el favor, dejan a un pelele de menos de 30 hablar de ética. Pero bueno, así es el sistema académico. Daba clases de ética en ese tiempo y leímos La República y nos entretuvimos en la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Y cuántas vueltas se le pueden dar a 2 libros de Platón, ¿no? 2 libros sobre la justicia. Lo vamos a pasar rápido, estos 2 primeros libros, porque básicamente están construidos para llegar a una sola afirmación. La justicia es el pretexto, ¿eh? El pretexto platónico. La justicia, dice Sócrates, es que cada quien haga lo que le corresponde, ¿no? Que cada quien haga lo que le toca. Claro que ya se aventó una figuración de una sociedad en la que cada quien va a vivir y entonces todos tenemos que vivir con cierta armonía para que todo funcione bien, ¿no? Y esto es, todos harán lo que les corresponde. Y bueno, de ahí se va a poner a hablar de muchas otras cosas. Eventualmente va a construir
todo un sistema gubernamental, un sistema de organización social en la que va a haber los personajes que gobiernen, los personajes que defiendan, los personajes que fabriquen, los personajes que alimenten, y un personaje principal que es el personaje que piensa, ¿no? El ordenador de todo esto. Entonces está el político, está el guerrero, como está el zapatero, está el campesino, está el herrero, pero también está el filósofo, ¿no? Y este personaje nos va a llamar mucho la atención, ¿no? El filósofo, que, y les anticipo porque lo vamos a ir viendo así desmenuzado y suculento, porque es suculento, es exquisito. El libro 3 de la República es delicioso. El filósofo, que es el personaje que nace con la Grecia gubernamental y que se opone fundamentalmente al poeta. El poeta, el lloroncito ese de la diosa, ese que le canta a la musa, ese no, ese lo echamos de acá, ¿no? Y acá ponemos al filósofo, el pensador, el hombre de la razón, el hombre de la verdad, ¿no? Este encuentro, esta discrepancia ideológica es la que vamos a revisar en el texto. Entonces, se los cuento muy de pasada porque lo tenemos que profundizar, evidentemente es muy lento. Este esquema nos interesa porque es, digamos, la primera parte del planteamiento de la República, es decir, la gubernamentalidad. ¿En qué consiste la gubernamentalidad? ¿Y a quién vamos a gobernar? ¿No? Lo que nos lleva a la segunda parte. Ese a quién vamos a gobernar también tiene que ser definido. También ese hombre al que hay que someter también debe ser definido. Y a partir del libro 7 nos vamos a topar con este personaje, ¿no? Con el famoso hombre de la caverna, que también lo he trabajado en su momento, ¿no? En otros seminarios, en alguna clase y todo. Pero entonces el libro lo podemos dividir en estos dos momentos, ¿no? Que básicamente serían tres, pero insisto, el cuento de la justicia está ahí empezandito para, como para dar el pretexto a la gubernamentalidad. El segundo momento es el de la gubernamentalidad y el tercer momento, que a mi modo de ver deberían de ser 1 y 2 nada más, pero bueno, el tercer trabajo es el del gobernado, ¿no? El del personaje que es al que hay que gobernar. Bien, entre todo esto nos falta un personaje más, que es el gobernante. ¿Quién es el que debe gobernar? Bueno, nos lo vamos a topar también allá, ¿no? Y en esta triple fabricación, gobierno, gobernante y gobernado, que va a implicar la libertad y va a implicar la obediencia o la mesura, va a aparecer una figura a la cual hay que oponerse, una oposición necesaria, que es todo lo opuesto a la gubernamentalidad, todo lo opuesto a la templanza, a la mesura. Todo lo que se opone a esto va a aparecer frecuentemente en el discurso platónico, ¿no? Sócrates va a decir, bueno, tenemos que comportarnos de esta manera en oposición a esta otra. Tenemos que relatar esto en oposición a esto otro. Es un juego constante, constante en la República. Es muy bonito porque es muy significativo. Porque resulta que cada vez que yo personalmente me aproximé a una de estas oposiciones, me topé una y otra vez a la diosa. Señala a las mujeres como lloronas, señala a las mujeres como enemigas de la sociedad, como incapaces de mesura, incapaces de restricción. Y fíjense qué curioso, los dos personajes
que, que, que va a situar constantemente sus negativas Sócrates son las mujeres a las que va a dejar como lloronas y los hombres que no son gobernables, a los que pinta como locos. Que cuando uno jala el hilo tantito, vuelven a salir la diosa y el poeta. Y tal cual, literal, Sócrates en el libro 3 va a decir, lo primero que debemos prohibir aquí, en nuestra república, es al poeta. Si bien está bien que venga y lo coronamos y le damos regalos y le decimos, órale, ¿no? Lléguele de aquí porque usted cantará muy bonito, pero no canta real. ¿Mm? Me parece que Foucault en algún momento había también ubicado a, ¿sí es Foucault? A Sócrates diciéndole, no me acuerdo si fue en uno de los Alcibiades, o creo que es directamente en el Alcibiades, donde le dice, Octavio, a ver si me ayudas, donde le dice a Alcibiades, ¿cómo voy a hablar yo de esas figuras fantásticas, ¿no? De las sirenas y los centauros, si esos no se puede comprobar su existencia y sería perder el tiempo. Y es en ¿No? Alcibiades. Dicen Alcibiades, y que son figuras además poéticas, ¿no? Que son figuras de relatos poéticos. Dicen, no, con eso no, ¿cómo nos vamos a meter? No, ¿no? Hay que hablar de lo que es, de la realidad, ¿no? Incluso dice, no podemos dejar que se siga relatando a los dioses como celosos o caprichosos o sometidos a los designios de una de sus esposas o a los placeres carnales. No, vamos a restringir todo esto. El punto es que no solamente es un constante retorno a la diosa cada vez que uno dice, órale, el Sócrates estaba enojado. No, Platón, porque Sócrates, que sino que al final es tan difícil la destrucción de la diosa que entonces hay todo un ejercicio de autogubernamentalidad, ¿no? Un ejercicio de gobierno de sí. Y ese ejercicio fascinantemente a nosotros nos trae luz a otra cosa. La diosa ha resistido y ha sido indestructible por porque su fuerza nos habita. Y esa es la razón por la que la diosa ha sido indestructible. La diosa no está enterrada en la tierra, está enterrada en el cuerpo, está enterrada en el hombre que ha bajado su cuerpo al nivel de la posesión, de la propiedad, ha desconectado sus vínculos con este cuerpo y, y ha dejado de escuchar. ¿No? Hoy la gente que dice, es que escucha tu cuerpo sabe lo que necesita, lo que te pide, y bla, bla, bla. Bueno, ese cuerpo que habla es toda la energía de la naturaleza, pues ¿qué otra? ¿No? Es lo primero que nos habla. Antes que hablarnos la tierra, antes que hablarnos el cielo, pues nos habla el cuerpo. Por eso es indestructible la diosa. Y por eso la oposición socrático-platónica a lo que ellos llaman los placeres, ¿no? A la entrega desmedida a los placeres. Y por eso todas estas figuras, ¿no? De la enemistad con lo orgiástico y con la entrega ¿cómo decirlo? Como al despilfarro energético. Y por eso los griegos van a criar en la mesura. Ahora, es una locura, porque cuando se trata de ejercer imperio sobre esta energía, cuando se trata de ejercer imperio sobre la naturaleza y evidentemente
sobre la diosa, es tan difícil que la tendencia es a seguir ejerciendo el imperio, ¿no? Es decir, expandir el imperio. Lo que no soporta el imperialismo es la diferencia. Por eso el imperialismo tiene que dominarlo todo. Y por eso se expande. No le basta al imperialismo mantenerse en sí mismo. Necesita expandirse. Y por eso es que yo afirmo que los egipcios no eran un imperio, solo eran una comunidad que buscaba imponer su forma de entender el universo, pero entre ellos. Pero no sabemos, o no sé, Octavio, si tú tengas más cercanía todavía a los egipcios que lo que hicimos juntos, pero me parece que no, ellos no hacen para nada campañas para expandirse, solamente se unifican y como que se imponen su forma de entender lo divino, que sería lo propio de la humanidad. Por eso yo me atrevo a decir que no hay un imperio egipcio, diferente a lo que sí pasaría un poco con un intento griego y después ya cínicamente con los romanos, ¿no? Que sí ya hay un imperio romano y que eventualmente habrá un imperio español, un imperio francés y bla, 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 ¿no? Eh, entonces, partimos de este punto. Hay dos caminos, ¿no? Uno que está en el mundo y otro que se apropia del mundo. Bueno, creo que eso está en la República. Creo que lo podemos empezar a leer. Eh, Ahorita les mando los textos, ahorita apunto y les digo exactamente cuáles les voy a mandar. Y pienso que es el camino que podemos tomar, ¿no? Es partir de la República para demostrar que existen estas dos formas, que hay una oposición y que una, la apropiativa bélica, se devora a la otra, pero que no logra contenerla y entonces tiene que inventar un ejercicio de contención y eso se llama gubernamentalidad. Y eventualmente va a tomar la forma que le conocemos hoy, que es la de la política. ¿Me explico hasta acá? No quiero exceder el tiempo, así de que comentarios por favor hasta acá para que podamos cerrar un poquito después y decirles qué textos vamos a revisar. Por favor, comenten. Los que tienen cámara no me vean con esas caras. Y los que no han prendido la cámara, no Pues me va a estar vean con chido, esas va a estar fotos. chido, Sirviente. ¿Eh? Va a estar chido, suena muy emocionante el trabajo y no sé, después de tantos años de escucharte un poco, sí, sí noto como una maduración de tu propio trabajo, ¿no? Y creo que es prometedor este desmadre. Pues ojalá, porque ahora sí quiero que acabe el libro. No como todos los demás, ¿no? Que son grabaciones y grabaciones. Sí, sí, Y ahora sí quiero que acabe el libro. pues ya es todo Bueno, lo que tengo que hacer. muy bien, ¿alguien? Por favor. Bueno, nada más voy a preguntar algo. Marisol, ¿te conozco de algún lado? Marisol TC. ¿Sí? Sí, ¿De dónde te nos conozco? conocemos. Estuve el año pasado en la UCHA, Ah, en ya te psicología. reconocí. Ah, ¿quién te manda a estar así? Mira, no te voy a decir el secretito por el que no te reconocía, pero no te reconocía. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Me ¿Dejaste la escuela? desaparecí. Sí, porque entré a estudiar otra licenciatura. ¿Sí? ¿A qué te fuiste? Estoy en artes visuales en la Esmeralda. Órale. Ah, muy bien, no pierdas el tiempo. La UCHA ya cerró. Psicología ya ¿Mandé? cerró. Psicología ya cerró en la Sí, UCHA. ya me contaron por ahí algo que tronó por lo mismo de la pandemia, ¿no? Nah, que por lo mismo en la pandemia, porque el director es un mal manejador del dinero. Y la Uh, tronó y pues nos fuimos todos y se fueron todos los alumnos, entonces se acabó así de que te bajaste del barco a tiempo. qué bueno. Sí. Muy bien, rápido. Prima, si te llamas Widio, te llamas Andrea, pero abre tu micrófono. Wibi. ¿Sí? Sí, sí. Widi, Wibi. no sé, o sea, no sé si haya choque cultural o algo complejo, pero cuéntame, ¿cómo ves?
Me parece súper interesante como todos los postulados y lo que existe. De hecho, me quedé, o sea, apunté muchas, tengo mi apuntes completos de muchas ideas, de muchas cosas, tengo todo rayado. Porque me hace mucho sentido. Yo creo que la forma en que tú lo aterrizas y lo haces visible en la situación actual, como en el contexto histórico actual y social también, o sea, voy a continuar con todos los seminarios para poder ir dándole una forma. Sí, efectivamente, he sido bastante también crítica respecto a la educación que nosotros recibimos en primaria, secundaria y lo que nos siguen repitiendo en algunas universidades respecto cuando nos pasan filosofía o cuando nos hacen introducción un poco a la epistemología también. Y bueno, creo que es como justamente el punto que te impulsa como a seguir investigando y profundizando por cuenta propia, y ir armándote y a ir configurando también de que sí es real la realidad, y cuestionándote algunas cosas importantes. No sabes qué gusto me da que te hayas inscrito. Me hace muy feliz. Ya habíamos tenido como medio charlas, pero ahora sí ya nos vamos a enfrentar a la realidad. Qué Sí. gusto que estés. Los demás, no sé Gracias. si alguien quiere decir algo. Miren, Gaby Mota, también es una alumna de hace muchos años, me da mucho gusto verla acá, tan animada. Y Gaby, ¿algo que quieras decir? Ya habías abierto No, el pues micro. sí, pues realmente no esperaba como ver tanto en poco, ¿no? En la sesión, pero me gustó bastante y sí, realmente pues por eso me metí. Creo que está bastante interesante el tema. Más vale que sigas viniendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Tráete a tus amigas, a Tania y a toda la banda. Bueno, me gustaría Sí, les preguntarles voy a a cada uno, contar. perdón, Gaby, pero eso se lleva mucho tiempo. Entonces, cierro así hoy. Miren, para la próxima vez me gustaría que le demos una repasadita al libro 1 y 2 de la República de Platón. Tengo la versión de Gredos digital. Creo que Octavio es lo más confiable que tenemos, ¿no? Gredos. Octavio, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. No, tenemos también la de la UNAM por acá, la Sí. versión bilingüe. Pero ¿cuál está más buena la traducción? ¿La de Gredos? Es que la de la UNAM lo que tiene es que es bilingüe, ¿no? Y si pudiéramos conseguirse, ¿la tienes digital, Octavio? No, 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 físico. la tengo de impresa. Sí. Bueno, voy a Sí. mandar la de Gredos. eh, Pero bueno, todos los que estamos acá en México podemos comprarla baratísima, la de la UNAM, que debe estar 300 pesos quizá, y es bilingüe, pero de todos modos no hay problema porque vamos, cuando revisemos pedacitos en griego, eh, los, los, los ponemos aquí, ¿no? Les mostramos todo lo que haya que mostrar. Entonces voy a mandar esto. Quiero mandarles el texto de Prieto. Eh, si no lo puedo compartir, ¿me haces el favor, Octavio? Pero tú me lo mandaste a mí, ¿no? Es que después lo Sí, compré digital y ahora no sé qué versión tengo, pero bueno, son esos dos, el de Prieto y el de la República. Y les voy a mandar mitos griegos de Graves, que puede ayudar un poco para contextualizar algunas cosas. Y por el momento es lo que necesitamos. Lo único que tendrían que hacer como lectura previa es el libro de la República que vamos revisando, pero de todos modos lo vamos revisando con lupa. La última vez que lo intenté, no acabé el libro 3 y me llevó cerca de mes y medio el trabajo con el libro 3. Bueno, el libro donde está la caverna, el libro 7, me ha llevado semestres enteros y solo una vez lo he acabado. Entonces, ahora vamos a tratar de ser más rápidos con todo, pero
vamos ahorita a enfocarnos en anticipar el libro 1 y 2, que es más o menos algo simple. Y empezamos con el libro 3, ¿no? Ahora, el proyecto es este. Voy a hacer un poquito más de trabajo sobre estos grupos griegos, esta relación hasta llegar a la cosa de la política, porque Graves ubica el nacimiento ya patriarcal en Homero y Hesíodo. Cosa extraña porque Platón se opone a Homero y Hesíodo rotundamente una y otra vez, ¿no? Y en cambio Graves ubica ahí el nacimiento de lo patriarcal. Y quiero ver bien qué pasó. Ya que tengamos bien este contexto y arranquemos un poquito con la República, Octavio nos va a hacer el paro un poco para hablar del indoeuropeo. Yo creo que la próxima vez contextualizo un poquito más esta Grecia y la siguiente vez ya Octavio nos ubica a los indoeuropeos en general y principalmente creo que la lengua nos va a ayudar un montón, ¿no, Octavio? Para ubicar Sí. bien las migraciones y todo. Entonces, nuestras primeras 3 sesiones van a hacer este trabajo y a partir de la 4ª ya vamos a trabajar así con lupa el texto a partir del libro 3. El libro 1 y 2 los vamos a pasar así muy rápido. A partir del libro 3 lo vamos a trabajar con lupa hasta donde lleguemos, ¿no? Vamos a ver si puedo traer a un amigo a que nos hable un poco, porque una buena parte de lo que va a pasar en este libro 3 es la oposición a cierta música y a cierta instrumentalización, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo traer a un amigo que hable un poco de la música. Y si de verdad tuviera yo la buena fortuna y la diosa me amparara, me gustaría traer otro amigo, a Rommel, a hablar de la parte de la poesía, ¿no? Si él lo convenzo, porque Marilyn Monroe no era tan diva como él. Entonces, pero si lo convenzo, tenemos a 2 profesionales de los temas. Si no, de todos modos, yo lo he trabajado y lo voy a exponer, pero pues qué mejor que alguien que esté inmerso en eso. Entonces, lo dejo como posibilidad, lo voy a revisar. ¿Está bien? Entonces, este es el primer proyecto de nuestros primeros 3 días. A partir del 4º nos vamos con el libro 3 y vamos a ver, seguramente nos llevaremos unos 3 o 4 días con el libro 3 para ya después pasar al libro 4. Si todo sale bien, vamos a acabar la República en este semestre, pero si no saliera bien, o sea, digamos que fuera muy, muy extenso, sí por lo menos vamos a llegar a la caverna, hasta allá. Y después los siguientes planteamientos, ¿no? Pero quiero ver si lo logro acabar. No tengo prisa, pero vamos a ver qué tal. ¿Está bien? No sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Me da mucho gusto verlos. De verdad, me alegra mucho mi corazón estar acá y ver que estamos juntos. No sé si todavía se llegue a agregar a alguien más. Y para ti, Nayeli, que lo vas a ver en la grabación, un saludo también. Pues les mando un abrazo a todos. Síganse quedando en su casa hasta que tengan que salir. Sale, cuídense. Jessica, lo que necesites, estamos al pendiente. Gracias a todos. Bye. Bye.